Senadora Paloma Valencia, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Londoño. Como siempre, un gran gusto y un gran honor poder conversar con usted, con el equipo de La Hora de la Verdad y, por supuesto, con toda su gran audiencia. Muchísimas gracias, senadora. Estamos muy preocupados, como lo está el país, porque no está claro cómo es la historia de las 16 circunscripciones electorales que se crean en virtud de los acuerdos de las FARC con el gobierno más desprestigiado de la historia de Colombia, el gobierno de Juanpa. 16 circunscripciones electorales, 16 escaños en la Cámara de Representantes. Y la pregunta es obvia, ¿habrá juego limpio? Es decir, se trata de 16 circunscripciones abiertas donde cualquiera pueda presentar su candidatura a la Cámara y los partidos políticos puedan obrar dentro de un régimen de tolerancia, de respeto y de igualdad de condiciones. Pues, doctor Londoño, infortunadamente las 16 circunscripciones parecen diseñadas solo para servirle a las FARC. El discurso que ha venido presentando el gobierno es que se trata de un fenómeno de apertura democrática, de un fenómeno que le da nuevas posibilidades a regiones que no han estado representadas y que en términos del propio gobierno han estado olvidadas y en donde no hay institucionalidad. Y entonces nos dicen, y hay que solucionar ese problema. Y uno coincide con el propósito y coincide con el diagnóstico de que han sido zonas en general bastante, ajenas al quehacer de la política y olvidadas de la política nacional. Pero en lo que empieza ya uno a diferenciarse es en que el gobierno dice que es que más o menos el estamento político colombiano olvidó esas zonas. Y la realidad es otra completamente, y es que esas zonas han estado por fuera de la política nacional porque no ha existido democracia en esas zonas. La presencia de las FARC y de otros grupos armados ha impedido que la ciudadanía se pueda expresar adecuadamente y ha impedido sobre todo que florezca la democracia. Esas son zonas, municipios muy conocidos del Catatumbo, varios municipios del Cauca, municipios en el departamento del Valle, municipios donde la gente ha tenido que estar coartada en sus derechos políticos, municipios donde usted ha oído las historias de que si un ciudadano dice, por ejemplo, que pertenece al Centro Democrático, entonces es víctima de amenazas, incluso han sido asesinados, y no solo el Centro Democrático, cualquier partido político se encontraba amenazado porque allá los únicos que mandaban y lo único que podía subsistir era la presencia armada de las FARC o de otros grupos armados. Entonces, lo primero es puntualizar, estas no han sido zonas abandonadas por los colombianos, han sido zonas apartadas de Colombia por la injerencia directa de los violentos que han impedido que la ciudadanía pudiera manifestar su expresión democrática, su expresión partidista. Y habiendo dicho esto, entonces viene la segunda observación de estas circunscripciones. Nos dicen, y para que las langostas, la politiquería no se tome estas curules, entonces ningún partido político puede participar en ellas. Y entonces uno se pregunta, doctor Londoño, ¿para qué son esas curules? Si de lo que se trataba era de que la salida de los violentos iba a permitir que los colombianos pudieran expresar libremente cuál es su filiación política y hacer política libremente desde donde estén parados y de acuerdo a sus sentimientos democráticos, ¿por qué cuando se los impidieron las armas, cuando supuestamente van a salir las armas, ahora la Constitución les va a impedir tener una filiación política? Porque en eso vamos a terminar, en que si un ciudadano quiere ser el representante de esa circunscripción, resulta que no puede pertenecer a ningún partido político. Y en el caso concreto, un ciudadano del sur del Tolima, una zona tan atormentada por las FARC, donde ha sido mayoritario el Centro Democrático y donde el cariño por el presidente Uribe y el respaldo a nuestras tesis ha sido siempre contundente en las últimas elecciones. Entonces, si quisiéramos participar en ese sur del Tolima, donde el Centro Democrático es mayoría, lo primero que hay que hacer es no ser del Centro Democrático para poder participar. Entonces, sí, que uno queda con ese sentimiento de esa primera observación. La segunda, nos dicen que es para generar institucionalidad en esas regiones. Y yo me pregunto, ¿de qué le sirve a una región tener un representante de los 166 que tiene la Cámara de Representantes si no pertenece a ningún partido? Entonces usted no pertenece a ninguna coalición y tiene que llegar allá, más bien a ser presa fácil de los gobiernos de la mermelada, a ver cómo le entregan a usted mermelada a cambio de que usted esté arrodillado al gobierno. Entonces, es una forma también de debilitar esa presencia regional, porque una presencia regional,
cuando está acompañada de un partido y hace parte de una organización política, pues tiene posibilidades de tramitar, aunque sea medianamente, las necesidades de una región. Pero cuando usted se vuelve un senador entre tantos otros, un representante entre tantos otros de los 166, pues realmente no va a tener ninguna posibilidad. Y una cosa más grave, doctor Londoño, y es que le dicen a esa ciudadanía que la elección de estos representantes a la Cámara ahora sí los va a incluir en Colombia, y uno se pone a pensar, ahora después de esta experiencia en el Congreso, ¿de qué le sirve a una región tener un solo representante a la Cámara si primero no va a tener ninguna injerencia, un voto entre los más de 172 representantes que dar, pues evidentemente no va a cambiar las cosas? Pero lo que es más grave es que el Congreso no tiene iniciativa de gasto, de manera que poco va a poder desplazar los recursos públicos hacia esa región. Y entonces viene uno ya a entrar en la reflexión, bueno, si no es para que haya más democracia en esas regiones, si tampoco es para mejorar los ingresos de esas regiones, ¿para qué necesitan esos representantes a la Cámara? Y entonces ya empieza uno a entender que se trata de unas circunscripciones especialmente diseñadas para las FARC. Y digo especialmente diseñadas para las FARC porque gran parte del secreto de poder ganar unas elecciones es el dibujo de la circunscripción que uno hace, es decir, la selección de los municipios donde las FARC puede ganar. Entonces, digamos, y para que la ciudadanía que nos está escuchando lo entienda fácilmente, si el Centro Democrático pudiera cambiar las circunscripciones y entonces sacáramos los municipios donde nosotros no vamos a ganar y dejáramos solamente municipios donde tenemos las mayorías, pues definitivamente nosotros somos los que vamos a ser capaces de elegir esos representantes, y eso es precisamente lo que ha hecho las FARC, tratar de seleccionar municipios donde ellos consideran que pueden tener las mayorías, pero además garantizar que si las mayorías fueran de otro partido, pues esos partidos no van a participar para que definitivamente esas circunscripciones le correspondan a los violentos. Y ahí es donde uno tiene que lamentarse, doctor Londoño, que después de que estas regiones han sido las más sufridas de Colombia, ahora el gobierno, a través de este proyecto, pretenda decirles que sus representantes políticos tienen que ser sus propios victimarios. Senadora, me parece que este gobierno y el señor Santos que lo preside, mire que no le digo presidente porque no lo considero como tal, el señor Santos van a hacer un descubrimiento que le va a merecer otro premio Nobel. ¿Cómo se hace política sin partidos? Yo no sé eso, tengo unas deformidades profesionales y estructurales en mi pensamiento, pero hablar de política es hablar de partidos, que es un punto de vista sobre la política. Entonces, si no son los partidos, ¿quiere decir que hay que fundar otros partidos? ¿O que en esas circunscripciones se va a hacer política sin partidos, lo que sería una novedad en el derecho político de nuestro tiempo? ¿Cómo va a ser eso? Pues, doctor Londoño, lo que han presentado ellos es que habría que hacer otros partidos. Hablan de grupos significativos de ciudadanos, de manera que la ciudadanía tendría que salir a recoger firmas. Yo le preguntaba al señor Jaramillo si entonces cuando se recojan las firmas y el grupo de ciudadanos quede elegido y se vuelva partido, entonces ya no puede volver a participar en las elecciones, o cómo va a funcionar eso, o son partidos especiales para esas circunscripciones, no es claro. Y lo otro que hablan son organizaciones sociales. Vaya Dios a entender qué querrá decir eso. También lo pregunté y no obtuve respuesta de parte del comisionado de paz, donde yo le decía, no entiendo qué es una organización social. Una fundación entonces ahora puede aspirar a una circunscripción, o una organización social, ¿qué es? Porque yo no pude saber a qué se refería esas dos formas de participación. Pero le adelanto también otro de los grandes problemas que yo veo. Supóngase usted que se hace una elección en el sur del Tolima, en esa circunscripción de los municipios del sur del Tolima, y la gente no quiere votar por esa organización social de las FARC que se presenta y simplemente siguen votando por los partidos tradicionales. Entonces usted con 5 votos elige un representante a la Cámara, no hay un mínimo sobre lo que debiera participar, es decir, si al menos no vota el 50% de la ciudadanía en esa circunscripción, entonces no debería haber un representante, porque quiere decir que a la ciudadanía no le interesa esa nueva forma de hacer política. Pero no, una garantía de que la ciudadanía que está involucrada en la política, que le interesa, que participa, pues vaya y vote, pero además puede votar por una segunda vez por esta circunscripción especial, pero si no vota, pues
pues usted con 5 votos también puede salir el representante a la Cámara. De manera que ahí hay una serie de falencias y una serie de problemas muy estructurales que me parece que muestran no solamente esa deformidad de considerar que la política se puede hacer sin partidos, como usted lo está expresando, sino un enorme desprecio por el estamento democrático colombiano y bueno, será que porque ellos juzgan por los representantes con los que trabajan, ¿no? Que todos se les venden a la mermelada, pero lo que sí es más grave, me parece, doctor Londoño, es la imposición de formas distintas de hacer política en desmedro de los derechos de los colombianos de poder ser elegidos de acuerdo a su filiación política. ¿Por qué un ciudadano que pertenece al Centro Democrático no va a poder participar en esa circunscripción y por qué no va a poder llevar el logo del partido si ese es su sentimiento y puede ser el sentimiento de las mayorías que ocupan esos territorios? Este sí es el mayor de los absurdos. Y si esas organizaciones sociales, o como usted las quiera llamar, me imagino que serán comunidades, grupos de acción comunal, si resuelven hacer un planteamiento de carácter político, eso se llama un partido, con reconocimiento o sin reconocimiento. Política sin partidos políticos no se ha inventado todavía. Desde los muy lejanos tiempos de la historia de Roma, haga el recuento de la historia política del mundo y siempre se ha movido la política alrededor de partidos. Entonces era el partido de César y el partido de Pompeyo y el partido de Marco Antonio y se unían, eran partidos, eran grupos de poder y siga pues y llegue a la antigua Italia y son los güelfos y son los gibelinos convertidos en partidos. Siempre se ha trabajado con partidos porque no hay otro modo. El partido es una asociación de personas que tienen una visión común sobre los temas políticos. Y eso no lo pueden prohibir, eso es contra natura política. El absurdo de los absurdos para que las FARC se puedan ganar unas elecciones que desde luego van a quedar en las manos de quienes en esas regiones que no tienen instituciones porque per se son regiones así, que no tienen organización política, que no tienen nada. ¿Quién manda? El que tenga un fusil, el que tenga una organización cualquiera que sea, si sea una organización de maleantes. Senadora, esto es un engendro de Satanás. Yo no sé a quién se le ocurrió eso. Bueno, a los que hicieron los acuerdos, a los Sergios Jaramillos y a los Humbertos de la Calle, unidos con Nicolás con Maduro y con Raúl Castro. Apenas ellos son capaces de inventarse semejante exabrupto para dejarle 16 curules de la Cámara de Representantes a unas organizaciones que broten de la nada, que no signifiquen nada, pero que tengan 16 representantes a la Cámara que si se unieran, serían uno de los grupos más significativos en la Cámara de Representantes. Esto es el absurdo de los absurdos. ¿Y eso empieza a funcionar para las próximas elecciones, senadora? Pero sí, eso sería, la idea es que eso entraría a funcionar en el 2017. Claro que depende si logran sacar una ley estatutaria, claro que ahora con Fast Track pues eso todo lo sacan rapidísimo. Pero lo que además vale la pena mencionar, doctor Londoño, es que suponga usted que fuera cierta la salida de las FARC de esas áreas, que no es cierta, porque fíjese que las 20 zonas veredales transitorias, 25 están en esas circunscripciones, entonces eso no es coincidencia. Las zonas transitorias que ya no van a ser transitorias porque ya se anuncia que se van a poder quedar allá, entonces van a fungir de nuevas como capitales de estos nuevos departamentos constituidos por las FARC que van a tener su propio representante a la Cámara. Pero lo que es mucho más interesante, doctor Londoño, es que el 91% de los cultivos ilícitos se asientan en esos territorios. Entonces, fíjese lo que estamos dibujando para el futuro de Colombia. Son zonas que han estado bajo el dominio de los violentos, zonas donde están los cultivos ilícitos, zonas donde hay una capital constituida en esas zonas veredales transitorias y donde además va a haber una representación y la imposibilidad de que la política viva de la nación pueda entrar a hacer política en esas regiones. Entonces, estamos generando un fraccionamiento del territorio. Aquí lo que estamos es separando esos municipios del resto de Colombia para hacer una especie de departamentos aislados que le van a pertenecer a las FARC,
para que ellos puedan ejercer todo su control político, porque no es solo que la Constitución le vaya a prohibir a los partidos políticos entrar, es que la situación de facto se va a volver la misma, porque suponga usted que las FARC se desmovilizan, de todas maneras los cultivos ilícitos están en manos de gente violenta y todos esos municipios hoy ya presentan en penetración de grupos ilegales, entre otros el ELN, el Clan del Golfo, los Úsuga, La Máquina, bueno, todas esas organizaciones que han ido surgiendo y que ahora están llegando a esos territorios. Entonces vamos a tener en el mejor de los casos unas circunscripciones para los supuestos desmovilizados de las FARC, pero puede ocurrir, y con mucha probabilidad así será, que tengamos unas circunscripciones para los delincuentes que estén ejerciendo el poder en esa zona, porque son precisamente municipios vulnerables donde va a seguir existiendo esa vulnerabilidad, porque eso no va a cambiar, y además la política no puede entrar, entonces simplemente los están aislando para volver a los ciudadanos presa fácil de todos los grupos armados para que tengan una representación política, de manera que es extraño, doctor Londoño, que dentro de poco tengamos al clan Úsuga con un representante a la Cámara diciendo que ellos también son un movimiento político, porque tanto así que tienen representante a la Cámara y que por lo tanto ellos merecen también una negociación en los mismos términos de impunidad y premio que se le ha otorgado a las FARC. De manera que este puede ser el camino de politización de todas las bandas criminales tal y como lo requiere este gobierno para que todos puedan ser sujetos de negociación en el futuro. Esto último que usted ha dicho me parece que es el elemento, el nervio vital de todo el asunto, es darle representación a los cocaleros. 91% de las siembras de coca están en esos lugares. Si le entendí bien la cifra, eso significa que a los cocaleros les van a dar representación. ¿Quién manda en esos lugares? ¿Donde hay coca, quién manda? Los cocaleros. ¿Cómo se llaman los cocaleros? ¿Qué importa? El clan de cualquier cosa, el grupo, no importa qué, les van a dar representación política a los cocaleros, que en su mayoría son de las FARC, o que las FARC considera que siguen siendo de ellos. Bueno, son cocaleros, es darle representación política a la coca, que es la que prevalece en los sitios donde la coca existe, senadora. Pues usted lo sabe, lo sabemos todos. Donde hay coca, mandan los que están dedicados a ese negocio. Ellos son los que mandan, además con armas en la mano, ¿no? Pues eso es inevitable. No, pues imagínese, no solo con armas en la mano, sino con la garantía de que no puede entrar la política a competir. Porque usted podría decir, zonas como el sur del Tolima, por ejemplo, que a pesar de la hegemonía de las FARC, que doctor Londoño, es que vale la pena que la ciudadanía sepa estas cosas. En el sur del Tolima, por ejemplo, en los municipios de Planadas y Río Blanco, municipios emblemáticos de las FARC, donde allá nacieron y allá se han asentado y allá han maltratado a toda la gente, entonces el Centro Democrático, por ejemplo, no podía entrar la publicidad, porque la publicidad la encontraban y la quemaban. Nuestros líderes tuvieron que poner la publicidad cuando la pusieron, poquita que podían entrar encaletada, pues como si estuvieran entrando alguna cosa criminal, la tenían que poner a la 1 de la mañana donde nadie se diera cuenta, para que al día siguiente apareciera y la gente quedaba sorprendida de que hubiera pues una publicidad del Centro Democrático. Entonces, en ese ambiente enrarecido, ahora lo que le van a decir es, si usted quiere ser representante de ese sur del Tolima, donde ha ganado el Centro Democrático de manera contundente en las últimas elecciones, usted no puede ser del Centro Democrático. Entonces, eliminan la competencia política y viene la presión sobre la ciudadanía para que vote. Pues le dicen, pero ¿cuál es el problema? Usted vote por su Centro Democrático allá en las otras elecciones, pero aquí elíjanos el nuestro porque es el único candidato. Entonces va a venir un fenómeno de presión armada sobre esas poblaciones para obtener esos representantes en contra del legítimo sentimiento democrático de esa población. Que fíjese lo grave, aquí nos están inventando una representación, inventando una ideología política para tratar de obligar a la ciudadanía a aceptar una representación con la que no se sienten conformes, porque si ellos son mayoría, ¿por qué les da miedo competir con las otras fuerzas políticas que existen en el espectro? La garantía es las armas más la exclusión que hace la Constitución de la política. Eso no había pasado nunca. Senadora, por curiosidad, para que nos vamos orientando en el nuevo espectro político del país, esto fue aprobado ya en la comisión,
en la comisión del Senado, ¿cómo estuvieron Cambio Radical y el Partido Conservador ante este proyecto? Ya sabemos que la U Pues lo dirige, el Partido Liberal también está ahí, pero Cambio Radical y el Partido Conservador. Todos votaron sí, excepción hecha del senador Hernán Andrade, que insistió con nosotros en el tema de que los partidos debían poder participar, y la senadora Vivian Morales, que insistió en ese tema. El Centro Democrático no votó este proyecto porque nosotros hemos venido sosteniendo, y creo que así lo debemos mantener, doctor Londoño, que votar el fast track es irrespetar los resultados del plebiscito. El fast track se le consultó a la ciudadanía colombiana dijo no a ese procedimiento tramposo, y por lo tanto el Centro Democrático, respetando los resultados del plebiscito, se ha retirado de todas las votaciones del fast track porque lo consideramos ilegítimo, además de inconstitucional. Y Cambio Radical, que ha tenido una posición así como... Votó sí. Votó sí. Bueno, senadora, muchísimas gracias. Este es el mayor esperpento que se ha conocido desde el punto de vista de la doctrina política, a hacer política sin partidos. ¿Quién va a mandar? Pues lo que haya, lo que sea dominante en esa región. ¿Qué es lo dominante en esa región? La coca. Luego, esta es una circunscripción, son 16 circunscripciones cocaleras que van a quedar en manos de las FARC, que es el primer cartel de drogas del mundo. Seguramente serán ellos, pero pueden ser los otros clanes y las otras bacrimes y los otros bandidos. Lo que tiene que dominar siempre es una organización. El ciudadano individual, separado de los demás, no hace política. La política la hace el pueblo, y política viene de ahí, de pueblo, de reuniones, de convergencia de personas y de sentimientos en torno a unas ideas, a unos postulados. Política sin partidos, eso sí no se le ocurre sino al doctor Sergio Jaramillo y por supuesto a Márquez y a los demás bandidos de las FARC. Senadora Paloma Valencia, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a usted, doctor Londoño. Un gran abrazo y un feliz día para todos.